Hola, te doy la bienvenida a esta quinta semana. Te voy a compartir pantalla para que empecemos. Y quiero contarte que mi objetivo principal para esta sesión es que a través de lo que te voy a explicar puedas ver y comprender que los carbohidratos en realidad no son malos. Lo que pasa es que los carbohidratos, de acuerdo a la clasificación que tienen distintas características, van a tener efectos distintos en nuestro cuerpo de acuerdo a la calidad que escojamos y a la frecuencia en la que los consumamos. Así que te voy a entregar los tips para que no entres en un estado de carbofobia, sino que por el contrario puedas empezar a escogerlos de la mejor manera en los horarios, en las cantidades y en las combinaciones. Entonces, ahora en esta semana nos vamos a centrar en la otra mitad de ese plato para completar el plato total. Así que los carbohidratos, entonces, la proporción ideal de ellos es del 45 al 50%, así como te muestro en la imagen del plato, para la mayoría de las personas sanas. Quiero que tengas en cuenta que cuando hay enfermedades o condiciones específicas, sobre todo metabólicas, esa proporción de los carbohidratos puede cambiar y puede llegar a ser tan baja como 20%. Eso depende del objetivo de lo que uno quiera lograr con la alimentación. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Resulta que todo esto que vas a ver a continuación son los carbohidratos. Las frutas, los panes, la pasta, las legumbres, los granos, pero también las verduras que ves acá, como los tomates, los champiñones, las habichuelas, el apio y asimismo la gran cantidad de frutas que tenemos disponibles, los quesos y en general pues todos los lácteos también hacen parte de ese gran grupo que son los carbohidratos. Muchas veces cuando se dicen carbohidratos, la gente se refiere a ellos como las harinas sin tener en cuenta que es un gran grupo y que por lo tanto hay que ser muy específico con lo que uno quiere lograr en sus objetivos terapéuticos con los alimentos y que en ese sentido pues no meterlos todos como en el mismo costal. Entonces, lo que pasa con los carbohidratos es que cuando los consumimos, aproximadamente la mitad se van a ir a usar inmediatamente como fuente de energía. Y recuerda que yo te hablaba que una analogía es como ese dinero que uno tiene disponible en la billetera, esos billetes que uno tiene ahí de fácil acceso, que uno va a ir a sacar cada vez que uno necesita comprar algo y que esa billetera pues uno no la puede llenar con toda la plata que uno se gana al mes porque pues queda muy llena por un lado y uno va metiendo solo lo que va a gastar cuando va a hacer las compras, que hacer mercado, que a los restaurantes, etcétera. Eso hace referencia a la energía que usamos inmediatamente una vez consumimos los carbohidratos, pero otro porcentaje siempre va a ir a guardarse en la reserva. Y yo te decía que la reserva era como la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, también lo que se va a guardar en la cuenta bancaria es el exceso de lo que tú consumas. Nosotros tenemos unos requerimientos diarios de macronutrientes, que eso tiene que ver de acuerdo a nuestra tasa metabólica, tiene que ver de acuerdo a la energía que necesitan nuestras células. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos un estado basal para gastar energía, no estamos haciendo ejercicio de más, no estamos enfermos, no estamos en un proceso de curación o de cicatrización, este va a ser el estado que necesitemos. Si nosotros consumimos de más, todo eso que consumamos de más va a ir a almacenarse en las cuentas bancarias, que son las reservas. Entonces, siempre, como te digo, va a haber azúcar disponible, que eso es lo que está, por decirlo así, en los vasos sanguíneos, y siempre va a ir a almacenarse a esa cuenta bancaria inicial que está en el hígado y eso se almacena en algo, en forma de algo que se llama glucógeno. Luego resulta que si yo he consumido de más, como te digo, y es algo que realmente no voy a gastar, mi cuenta bancaria entonces empieza a crecer, a crecer y a crecer, y la manera en que se almacena, por ejemplo, el hígado,
es en forma de triglicéridos y eso es lo que se conoce como el hígado graso. Entonces, si tú tienes hígado graso o alguien en tu familia tiene hígado graso, es muy importante que comprendas que lo que hay detrás de eso es el exceso en el consumo de carbohidratos principalmente. Estás comiendo de más y estás comiendo más que lo que gastas y por eso tu cuenta bancaria se está llenando y se está llenando. Luego de que el hígado pues tiene un tope, tiene un límite además, lo que va pasando paralelamente es que va a ir a almacenarse a otras reservas, que es el tejido graso. Entonces las cuentas bancarias del cuerpo cuando uno come de más, sobre todo carbohidratos, son dos, el hígado y el tejido graso. El músculo también guarda y tiene sus reservas también en forma de glucógeno, pero ese es el que se gasta, por ejemplo, con la actividad física. Y lo que pasa con el tejido graso es que de cierta manera es una cuenta bancaria que no tiene límites. Entonces, cuando ya la del hígado y la del músculo se han llenado, todo se va a ir a almacenar al tejido graso porque la célula grasa puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y seguir almacenando y almacenando y hacer reservorios porque yo me estoy alimentando de más. Entonces ahí es donde aparecen esos gorditos en el abdomen, en las piernas, inclusive hay un término que es pues la barriga de cervecero, también hace referencia a lo mismo. Y esa grasa, como ves en esta imagen, se puede almacenar subcutánea o se puede almacenar visceral. Entonces acá está la pared abdominal que divide un poco las vísceras de la parte externa y esta es la subcutánea y cuando ya pasa la pared abdominal esto se va a ir a almacenar dentro de las vísceras. Y acá quiero hacerte como un paréntesis y quiero aprovechar este tema para decirte que una de las causas de la resistencia a la insulina, que es que uno empieza a perder la capacidad de metabolizar los carbohidratos, empieza a tener síndrome metabólico, que es tener la combinación de hipertensión, triglicéridos altos, aumento del perímetro abdominal, o sea, empieza a crecer la pancita, y alteraciones en los perfiles lipídicos, en los perfiles de grasa, es precisamente el acúmulo de grasa visceral, ¿sí? Que a uno le crezca la grasa visceral no es algo muy bueno porque eso está generando inflamación y va a favorecer que haga resistencia a la insulina. Entonces esto es algo que se debería evitar si uno no quiere tener al final una enfermedad metabólica. Y ese crecimiento de grasa puede darse en dos formas, que es el crecimiento en forma de pera o de manzana, que es el ginecoide o el androide, que es cuando crece más la barriga o crecen más las caderas, pero las dos hablan de lo mismo, de que yo estoy consumiendo de más, no estoy teniendo una buena proporción en mis platos y como estoy consumiendo más carbohidratos, esto se está yendo a almacenar a mis cuentas de ahorros, que son mi reserva. Entonces, pues como te decía, los carbohidratos se encuentran en muchos alimentos diferentes y lo importante es considerar tanto la fuente como la calidad. Entonces, de acuerdo a la cantidad y a la calidad que tú escojas, es que tu metabolismo, tu salud y tu cuerpo va a tomar dos caminos distintos. El primer camino es que justo tú comes día a día lo que necesitas, lo que tú vas a gastar. O que así tú comas de más, vas a sí mismo a gastarlo, porque por ejemplo haces ejercicio, porque te mueves bastante, porque tu vida no es sedentaria. Y entonces en ese sentido va a haber un equilibrio entre el consumo y el gasto, ¿vale? Y digamos que la balanza final va a ser que tu cuerpo está en equilibrio, que no tienes alteraciones en los exámenes de azúcar en sangre, que no tienes alteraciones en el perfil lipídico, que son las grasas, que no tienes sobrepeso y que en general todo tu cuerpo está en equilibrio. O el otro camino es que puedas estar consumiendo de más, estés metiendo más aporte que lo que realmente gastas, porque probablemente estás escogiendo mal la proporción de los carbohidratos o porque tienes más bien una vida sedentaria y que al final el balance total de esas decisiones que estás tomando sea que estás acumulando. Entonces, tienes exámenes y has ido al médico y te han dicho, tiene triglicéridos altos o está haciendo resistencia a la insulina, o está prediabético, o estás teniendo sobrepeso,
sobre todo en el abdomen, en las caderas, y es muy difícil bajarlo. Entonces, cualquiera de esos dos estados en los que estés es importante que revises. Ahora, entonces, ¿cómo vas a encontrar ese equilibrio sin cultivar la carbofobia? Y eso te lo quiero decir porque he visto con mucha frecuencia que los carbohidratos empiezan a satanizar y entonces le tienen miedo y evitan comerse. Y siendo realistas, tener una alimentación libre de carbohidratos para toda la vida es difícil, no es tan fácil. Y entonces a veces cuando sienten que pecan y van a comer un carbohidrato, empiezan a sentir mucha culpa, empiezan a sentir que la embarraron, que pecaron y que ese carbohidrato, mejor dicho, los va a engordar y los va a volver obesos. Y eso finalmente contribuye a que uno no se esté alimentando conscientemente, sino que uno esté construyendo una mala relación con la comida. Y esto es algo que debemos evitar, porque el hecho de alimentarnos debe ser para nutrirnos en cuerpo, en mente, en alma, en emociones, y no para que sea más bien como una tortura o una manera de estar como reprimido, sino por el contrario, tener el conocimiento para saber cómo es que los alimentos funcionan en mi cuerpo. Entonces son tres cosas principalmente. Lo primero es que respecto a los carbohidratos, siempre prefieras los carbohidratos que son naturales encima de los procesados. Un procesado que es todo lo que es panadería, pastelería, las harinas refinadas, lo que viene en paquete. Y esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y además, lo segundo es que prefieras los carbohidratos de índice glicémico y carga glicémica media y baja. Y eso también ya te lo había explicado antes, pero acá voy a ahondar un poquito más. Y lo tercero es que sean aquellos que aporten la mayor variedad de micronutrientes. Entonces, respecto a ese segundo punto, quiero recapitular la regla que ya te había mostrado, y es el término del índice glicémico y la carga glicémica. El índice glicémico habla de la rapidez en que un alimento en particular, en que un carbohidrato que yo me consumo va a aumentar los niveles de sangre. ¿Qué tan rápido aumenta los niveles de sangre? Y la carga glicémica es el cálculo que se hace de un alimento en particular, de su índice glicémico, con los gramos netos de carbohidratos que tiene, restándole la fibra, ¿sí? Entonces yo te decía que hay unos alimentos que tienen carga glicémica, índice glicémico bajo, otros medio y otros altos, y lo que pasaba con los altos era que por un lado te podían abrir el apetito, pero siempre lo que iban a hacer es que tú estimularas la producción de insulina, y si tú estimulabas la producción de insulina, inmediatamente ibas a guardar y activar esa cuenta de ahorros. ¿Listo? Entonces, lo que va a determinar si yo acumulo o no acumulo, entonces es su clasificación estructural, la de los carbohidratos. La clasificación estructural de los carbohidratos me va a ayudar a saber si acumulo o no acumulo. Entonces, los carbohidratos resulta que pueden ser moléculas muy sencillas, así como ves este rombito de acá, que esos se llaman los carbohidratos simples, o pueden ser estructuras muy complejas. Si ves que están varios rombitos unidos, tienen muchos enlaces y resultan ser moléculas mucho más complejas. Esto es lo que se llaman los carbohidratos complejos. Y dependiendo de si yo como estos de acá, los más sencillos, o si como los más complejos, es que voy a tener una carga glicémica alta y voy a estimular más la insulina 1. Entonces, esta imagen ya te la había mostrado antes también. Entonces, recuerda que los que son de carga glicémica alta van a liberar rápidamente azúcar en sangre, y en ese sentido lo que va a pasar es que vas a liberar, hacer picos de insulina, y eso pues te va a dar los efectos que habíamos mencionado antes, de que se te abra el apetito, que sientas como niebla mental, y que sientas que tienes que estar picando, versus los que no elevan rápidamente el azúcar, sino que se mantienen en el tiempo y te van a dar más saciedad, vas a sentir que tienes más energía durante todo el día y no hacen que se te abra tanto el apetito. Entonces, hablando de los carbohidratos simples, que son las moléculas más sencillas que te mostraba,
son carbohidratos que son de muy rápida digestión y por eso es que estos son los que van a elevar rápidamente la insulina, ¿sí? Y son los que van a afectar las hormonas, sobre todo. ¿Qué son los carbohidratos simples? Son el azúcar, entonces todo lo que hablamos en el módulo 2 de los naturales o los artificiales que tenían índice glicémico alto, entran ahí. Están los lácteos frescos, que eso es la leche entera, los quesos frescos como el campesino, por ejemplo, el mozzarella. Las frutas entran ahí. Las frutas, entonces hay unas que sí se ha visto que tienen un menor índice glicémico, pero la gran mayoría, por ejemplo, las tropicales son las que tienen mayor índice glicémico. Entra también ahí la panadería y la pastelería y todo lo que son los procesados, ¿no? Entonces las harinas, todo lo que viene en paquetes. Eso hace los carbohidratos, esos son los carbohidratos simples, que son las moléculas más sencillas que se absorben rápidamente y por lo tanto van a ir a elevar tu azúcar y por lo tanto la insulina. Entonces te quiero ejemplificar qué es lo que pasa cuando uno consume carbohidratos simples a lo largo del día. Y entonces en esta gráfica, en este eje X está el tiempo y en este eje Y está el azúcar en sangre, que eso es lo que se llama la glicemia. Y seguro que lo has escuchado antes porque es un examen que se hace con mucha frecuencia. Entonces, acá está cero. Nosotros nunca vamos a encontrar azúcar en sangre en cero, porque inclusive en ayunas, que es cuando se pide ese examen, los valores normales son de 85 a 110. Y es precisamente porque cuando ayunamos, gracias a que siempre vamos a tener azúcar disponible en la cuenta de ahorros, es que nuestro cuerpo va a ir a sacar de allá, ¿sí? Entonces en ayunas el cuerpo dice, no, ya se me acabó lo que yo tenía en mi billetera, pero tranquilos, no nos vamos a morir, vamos a sobrevivir, todas las células pueden seguir funcionando sin problema, porque yo tengo una cuenta de ahorros de dónde sacar y así es que gasto. Entonces, precisamente eso es como el ayuno es una de las maneras para encontrar el balance. Si yo consumí mucho y tengo demasiado en mi cuenta de ahorros, gracias a que yo ayuno es que mi cuerpo inteligentemente va a ir a sacar eso de la cuenta de ahorros, ¿vale? Y la va vaciando, para que luego cuando yo vuelva a comer, vuelva y se llene y así. Entonces, en este caso, se eligió un grupo de alimentos y un plato de comida que era rico en carbohidratos simples. ¿Qué va a pasar? Que como tú comiste esto, vas a hacer un pico de azúcar, de glicemia. E inmediatamente, ¿qué vas a hacer? Un pico de insulina. Listo, entonces vas a llenar tu billetera y tu cuenta de ahorros y eso te puede ayudar a que subas de peso, ¿sí? O a que empieces a tener triglicéridos altos, etcétera, si esto es lo que haces todo el día. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues que el azúcar va a caer hasta que tú tengas tu siguiente comida. Entonces, si esto fue el desayuno y pasa lo mismo al almuerzo, vuelves a hacer el mismo ejercicio y luego en la cena otra vez. Y esto es lo que pasa si mis 3 comidas del día son ricas en carbohidratos simples. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un desayuno típico rico en carbohidratos simples? Entonces, el chocolatico que uno hace en leche, o en otra de las opciones es, por ejemplo, el café con leche, con azúcar, o la agua panela con leche. Eso por un lado, la bebida caliente, pero además se le pone fruta. Entonces, una porción de fruta que es, por ejemplo, papaya, mango, piña, y siempre la tajadita de queso fresco, que es, por ejemplo, un queso campesino, más un jugo de fruta, que usualmente uno ve que toman jugo de papaya o jugo de naranja, más una tajadita de pan o dos, una tostada, así sea normal o sea integral, y el huevo. ¿Listo? Entonces, si tú ves, por ejemplo, este es un desayuno típico, ¿sí? Es muy importante revisar si uno está haciendo variaciones de ese desayuno, pero es lo que uno usualmente, con lo que uno está empezando su día. Si uno está empezando su día así, uno está empezando el día con picos de azúcar, por lo tanto, picos de insulina, y por lo tanto, obviamente, que a media mañana uno va a querer picar algo más y uno siente que no se aguanta hasta el almuerzo. Entonces, pues bueno, acá están los ejemplos nuevamente de lo que son los carbohidratos simples para revisar que pues todo esto que te pongo acá hace parte de lo que te digo, los lácteos, los azúcares, la fruta, panadería, pastelería, y lo único que no sería un carbohidrato simple, pues es el huevo, ¿no? Que
Ya vimos que es proteína y grasa y por lo tanto pues lo pongo en otro color. Pero además ten en cuenta que de acuerdo a la frecuencia en que tú comas durante el día, es que también vas a encontrar balance o vas a tender a acumular. Entonces, nuevamente, el mismo desayuno que te digo, entonces tú desayunas, pero luego a media mañana comes un snack y este snack también es a base de carbohidratos simples, pues ¿qué vas a hacer? Nuevamente un pico de azúcar y de insulina, luego llega la hora del almuerzo, entonces te comes tu almuerzo, donde también vas a empezar a, probablemente no estás comiendo de una manera en que te ayude a mantener el azúcar equilibrada, y luego a media tarde vuelves y comes un snack, luego la cena y luego antes de irte a dormir otra cosa más. Entonces esto al final es 3 comidas al día más los snacks, entonces estás comiendo en total 6 veces al día, ¿no? Y cada vez que tú estás comiendo con carbohidratos, con rico en carbohidratos simples, estás elevando azúcar, insulina y estás haciendo esto todo el tiempo y esto no puede ser otro resultado final que estés metiéndole a la cuenta de ahorros, metiéndole a la cuenta de ahorros y que el balance final sea el acúmulo. Entonces, ¿qué ejemplos de snacks serían eso, no? Que entonces yo a media mañana siempre como fruta. O que a media mañana o a media tarde siempre me como, por ejemplo, galletas, pan, panadería, pastelería, nuevamente, así sea integral o no. Muchas veces lo integral tiene además harina refinada. Quesos frescos, entonces una tajadita de queso en la tarde y otra tajadita de queso en la mañana, yogur, de estos que tienen azúcar adicionada y que además tienen fruta picada, o un chocolatico, café con leche con azúcar, agua de panela, ¿sí? Esto hace parte de los snacks que son carbohidratos simples y que te van a hacer los picos de azúcar y de insulina. Y el resultado final pues va a ser que estás consumiendo más de lo que gastas, que el balance total vaya a ser el acúmulo y que en este sentido de lo que tú estás eligiendo es que puedas empezar a tener temas metabólicos, ¿sí? Porque todo lo que estás escogiendo es de carga glicémica alta, ¿vale? No estoy diciendo que uno no pueda consumirlos nunca. Lo que yo estoy diciendo es que es muy importante no consumirlos todos los días a toda hora y que esa sea mi única opción de lo que yo como todo el tiempo, ¿sí? Ahora entonces, esto es lo que representa la carga glicémica alta, ¿no? Entonces, para concluir un poco esto que hemos revisado, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones para lo que acabamos de ver? Y es que lo primero es evitar los carbohidratos simples artificiales. Entonces, los azúcares, lo que ya vimos en la semana 2 de el azúcar de mesa, el azúcar morena, los paquetes, los procesados, ¿sí? Lo segundo es que si vas a comer fruta, prefieras las frutas en la mañana solamente. Las frutas no se deben comer en la tarde y que evites los jugos. Por el contrario, que prefieras comerte la fruta entera. Respecto a las frutas, te quiero dar además otros consejos y es que es verdad que las frutas entonces pueden elevar el azúcar y esto es en particular especial y es algo que deben revisar las personas que tienen problemas metabólicos, o sea, que tienen un examen con triglicéridos altos, azúcar alta, les han dicho que están prediabéticos o tienen sobrepeso o tienen hígado graso. Estas personas son las que deberían revisar las porciones que están comiendo de fruta. Siempre que coman fruta, un tip que les doy es que no se coman la fruta sola, sino que siempre se la coman asociada a un puñado de nueces y semillas, ¿sí? A una fuente de grasa, como vimos la semana pasada, ¿listo? Porque eso va a disminuir el pico de azúcar. La porción de la fruta debe ser el puño, no esos bowls grandísimos que uno ve que pican las ensaladas de frutas típicas que son grandísimas, sino es el puño, es un poquito, es una porción moderada. Es mejor evitar las frutas tropicales. Si uno quiere decir, no, es que ¿cuáles serían esas que tienen más azúcar? Las frutas tropicales. Entonces el mango, la piña, la papaya, son las que tienen mayor índice glicémico y por lo tanto, de acuerdo a la porción, también carga glicémica. Entonces, ¿qué podrían priorizar? Los frutos rojos, las fresas, los arándanos frescos, mora, zarzamora y el coco. Porque el coco recuerda que es rico en grasa sal. Eso sería como algo que te quiero decir en particular y muy puntual sobre las frutas. Y lo otro, el tercer punto entonces es que evites la leche de vaca
y los quesos frescos. ¿Listo? Entonces, ¿qué consideraciones y qué es importante que tengas en cuenta respecto a los lácteos? ¿Qué prefieras si escoges queso? ¿Qué prefieras quesos madurados? Y el yogur, ya habíamos hablado del kefir, que es uno fermentado, o el yogur griego. Cuando uno lee un yogur, es importante que uno lea los ingredientes y que no diga almidón adicionado. Que no sea un producto deslactosado, ¿sí? Ni que sea bajo en grasa, porque lo que es bajo en grasa usualmente le ponen más azúcar y en ese sentido lo que es light o fitness es igual. Y recuerda que una de las opciones que tenemos disponibles para probar son los lácteos de origen vegetal. Entonces, o origen de nueces, entonces está la leche de coco, la leche de almendras, los quesos untables de coco, los quesos de almendras, y estos son buenas opciones también que no tienen un índice glicémico alto, si digamos tienen buenos ingredientes y no les añaden azúcar, y son una muy buena opción. ¿Listo? Ahora vamos a seguir entonces con lo que yo te decía que era otra forma de carbohidratos que son más complejos, que su molécula es grandísima, que cuando uno los va a ver, pues molecularmente son varias uniones y varios enlaces, y esto es lo que se llaman los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son polisacáridos y entonces, por lo que son molecularmente estructuras grandes, resulta que se absorben lentamente o inclusive hay unos que no son tan fácilmente absorbibles. ¿Y eso qué va a hacer? Que entonces tengan un leve efecto hormonal y que sea como una liberación continua de azúcar, no sin hacer pico, sino más bien meseta. Y esto obviamente va a hacer que tú tengas más saciedad. Van a tender a ser de carga glicémica media y carga glicémica baja. Entonces, un ejemplo de eso es que cuando tú consumes ese balance, no vas a hacer picos de azúcar, sino que se va a elevar un poco y como son de difícil, no de difícil absorción, sino que se van liberando más lentamente, entonces vas a tener continuamente liberación. Y a diferencia del anterior, donde hacías picos, acá es algo más como una meseta, 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 no te va a dar hambre precisamente para comer snack y puedes llegar a tu segunda comida sin problema, que sería el almuerzo, y luego a la tercera. Entonces, en total podrías comer 3 comidas con carga glicémica media y baja, no estás estimulando de más la insulina y en ese sentido no estás llenando de más tu cuenta bancaria. Este es el escenario ideal cada vez que nos vayamos a alimentar. ¿Listo? Esto es lo ideal. Cuando tú logras esto con tu alimentación, vas a tener muchos beneficios a nivel metabólico, te vas a sentir con más energía, vas a sentir más saciedad, te vas a sentir mejor. Y esto es lo que yo te invito a que pruebes y que empieces a llevar a la práctica en la manera en que tú estás escogiendo tus alimentos y elaborando tus platos de comida. Y esto al final, ¿qué va a hacer? Que encuentres por el contrario el equilibrio, ¿sí? Que comas justo lo que vas a gastar y que haya balance un poco entre lo que tú consumes y lo que tu cuerpo está gastando. ¿Listo? Entonces, esto se llaman los carbohidratos complejos. Y resulta que los carbohidratos complejos, entonces, como te decía, dependen mucho de la absorción en el tracto gastrointestinal. Hay unos que son de rápida absorción, que esos van a ser de carga glicémica alta, pero la gran mayoría son de digestión lenta y lo que va a determinar si van a tener ese efecto meseta es la cantidad de fibra que tienen esos alimentos, ¿vale? Esa es la clave. Entre más fibra yo consuma en mis comidas, voy a tener ese efecto de meseta y no voy a tener picos, porque la fibra, precisamente ese es el efecto que tiene en el cuerpo. Mejora la digestión y va retrasando la liberación de azúcar, ¿vale? Espero que esto esté claro. Y hay distintos tipos de estos carbohidratos complejos. Están los fibrosos, los llamados fibrosos, que son las verduras, están los almidonados, que es lo que popularmente la gente llama las harinas, y otro grupo ahí, digamos que puede entrar dentro de esto, son los cereales. Entonces, los mejores carbohidratos, porque son los que tienen más fibra, son los fibrosos, o sea, las verduras. Entonces, las verduras o vegetales tienen un alto contenido de fibra y por lo tanto te van a ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en sangre, te van a dar mayor saciedad porque van a hacer el efecto meseta que te acabo de mostrar.
Entonces la fibra es muy importante porque por un lado es esencial para la digestión, pero además hay unas que pueden formar como un gel en el intestino y van a ser importantes para eliminar las toxinas. Además, es el alimento preferido para los bichitos, las bacterias buenas que habitan el intestino. Si uno quiere tener bacterias buenas en su intestino, uno tiene que darles la comida para que puedan alimentar. Y eso es la fibra. Resulta que se ha visto que en Occidente, si uno sigue como una dieta tradicional occidental, y sobre todo se consumen muchos procesados, uno solo está obteniendo un tercio de la fibra que uno necesita todos los días. Eso es muy poquito. Y la fibra, entonces, como te digo, hace que el cuerpo se sienta más lleno y que uno no tenga necesidad de ir a picar nada. ¿Y eso cómo se logra? Pues manteniendo esta proporción. Entonces ya sabías que la mitad eran carbohidratos y lo siguiente que te quiero decir ahora es que más de la mitad de esa mitad deberían ser las verduras, ¿sí? Así que es un proceso, ¿no? Si tú estás comiendo solo esta esquinita, pues hay que aumentarle un poquito más y te vas a dar cuenta de cómo se te va dando la saciedad, pero esta es la clave, ¿sí? Lo segundo entonces son los carbohidratos almidonados, que eso es lo que la gente llama las harinas, entre la papa, la yuca, el plátano, el ñame, la uyama, y ahí también se considera que está, por ejemplo, la remolacha. Las harinas o los almidonados son alimentos muy ricos en fitonutrientes. Sí puede ser que unos aumenten el azúcar en sangre, por ejemplo, más que las verduras. Y nuevamente, como las frutas, esto es algo a considerar en las personas que ya tienen un diagnóstico de un síndrome metabólico. Pero el consejo que te quiero dar es que si los consumas o en la mañana o al almuerzo, en la cena no, pero que además mantengas la proporción que te digo. Porque si en el plato tú consumes sobre todo de los carbohidratos más verduras, ahí estás teniendo el balance. Si estás teniendo el balance en el plato, si estás manteniendo en la esquinita de proteína, de grasa, más verduras y ahí le metes, yo qué sé, ese día vas a comer papa o vas a comer yuca o plátano, vas a encontrar igual que sea una meseta, ¿sí? Entonces sería como esto, ¿no? Entonces almidonado sería esta esquinita y si tú mantienes esta proporción vas a tener meseta, no te preocupes, porque es que estás teniendo fibra, grasa, proteína y en ese sentido estás uniendo todo para que metabólicamente tu cuerpo esté bien y esté teniendo saciedad. Entonces, si uno mantiene esta proporción y uno se come una papita o una yuca, no hay necesidad de satanizar o preocuparse o pensar que eso va a ser, como te digo nuevamente, como el demonio en la vida de uno. Entonces, esto se logra, listo, lo que yo te decía que era ideal, de acuerdo al carbohidrato que escojas y de acuerdo a la proporción de los macronutrientes del plato. Entonces, nuevamente, por eso es muy importante que sigas la proporción que te estoy contando. Y hay otra manera de saber si esto que yo estoy escogiendo pues es de bajo índice glicémico de alto y básicamente lo que crece por encima de la tierra son los que son de bajo índice glicémico o medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está el repollo, el coliflor, todo lo que son las hortalizas. Lo que crece por debajo de la tierra suele estar en índice glicémico medio o índice glicémico alto. No hay necesidad de restringirlo si uno no tiene una enfermedad metabólica diagnosticada. Lo que es importante es mantener la proporción del plato, ¿sí? Y espero que esto esté claro. Y por último, entonces te decía que otra opción son los cereales. Entonces los cereales ojalá fueran integrales, porque los integrales además tienen un alto contenido de fibra, de vitaminas, minerales y se van a digerir lentamente. Entonces te van a ayudar a que tengas saciedad. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? La quinoa. La quinoa es considerada muchas veces tildada como un superalimento porque es una buena fuente de proteína, pero además tiene magnesio, calcio y tiene fibra. Y hay otros que no sé si tú has escuchado, pero te invito a que los pruebes, que se llaman el mijo, tef, amaranto, espelta y far. Y el arroz integral.
que ese es el que tiene la capita, el salvado, y que no ha perdido, y en ese sentido es buena fuente de fibra también. Así que las tres recomendaciones respecto a este otro grupo de carbohidratos es que hay que consumir más de la mitad del plato en verduras. Y te voy a dar otros tips, como que a los batidos que hagas, haz batidos solo de verduras, ¿sí? Si les vas a poner fruta a tus batidos, que sean frutos rojos, entonces fresas, arándanos o coco. Ojalá uno comiera de 6 a 7 porciones de vegetales, que sea como un arco iris y ya sabes qué colores escoger específicamente. Ojalá fueran crudos o cocidos ligeramente al vapor. Y si los vas a hacer sofritos o salteados, recuerda que para temperaturas más altas está bien el aceite de ajonjolí y el de aguacate, o para temperaturas más bajas el aceite de oliva, ghee o aceite de coco. Por ejemplo, hacer unos wraps o usar la lechuga como tortillas es una manera de meter más verduras. Y un consejo que te doy es que dediques tiempo a limpiar y a preparar las verduras una vez las compres. Entonces tú las compras, las limpias, puede ser con vinagre, por ejemplo, ya hay productos que ayudan a que uno pueda hacer esa limpieza más fácil, los secas y los pones de una vez en recipientes de vidrios, para que una vez tú vayas a cocinar, tú tengas disponible eso ya limpio para utilizarlo, porque eso a veces es una de las cosas que veo que hace que sea difícil utilizarlas, y es que hacer el proceso de limpiar cada vez que se va a servir o utilizar hace que sea pues un poco más harto, ¿no? Lo segundo es que los almidonados se deben consumir preferiblemente en los primeros momentos del día o al almuerzo, ¿sí? En este caso, uno modifica cuánto de más come una persona de acuerdo a su actividad física. Y para la actividad física me refiero sobre todo a personas que, por ejemplo, montan bicicleta, que son deportistas de medio y alto rendimiento. Si uno es una persona que simplemente va a caminar al parque, a dar sus vueltas, no es necesario que uno aumente el consumo de almidonados, pero los almidonados son una muy buena fuente de energía, precisamente porque tienen ese efecto en sangre. Y en caso de que uno los consuma de más, de pronto que uno dice, no, hoy quiero comer más papita o yuca, el consejo que te doy es que siempre los asocies a fibra. Entonces uno puede, por ejemplo, a esto agregarle salvado de trigo, chía, linaza. Entonces uno puede mezclar, por ejemplo, la papita con semillas de linaza y eso queda una delicia, y eso te va a ayudar a que le estés poniendo fibra y que el efecto en sangre, en azúcar, sea distinto. Y lo tercero es que prefieras los cereales integrales. Entonces, que los uses para hacer verduras, ¿sí? Para hacer ensaladas. Entonces uno puede usar la base de la quinoa, del tef, del amaranto, inclusive para las sopas. Reemplazar, por ejemplo, la pasta de trigo por pasta de quinoa o de arroz integral. Y uno, por ejemplo, en la mañana puede usar la quinoa o el amaranto para también comerla, como así como si uno hiciera una avena, se puede usar la quinoa o el amaranto. Y entonces, así como en resumen, teniendo en cuenta la regla, ten en cuenta que las de menor índice glicémico serían las verduras, y le irían los cereales almidonados, y los que más, pues acá estarían los procesados, los carbohidratos simples, frutas y lácteos, con las excepciones que ya te expliqué. Así que hay distintas fuentes de carbohidratos. Los mejores son aquellos que te van a proveer energía, pero además vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra. Y te quiero decir que los carbohidratos son importantes para el funcionamiento cerebral, para la salud digestiva, para la función muscular. Entonces no hay necesidad de satanizarlos, de tenerles miedo, pánico, sino simplemente empezar a poner en práctica estas recomendaciones que te doy. Y nos vemos pronto. Chao.